Alguien le dice un nombre y me dice, ay, sí, mi muchacho. Y ya no me traje el celular. Ok, ya estamos en vivo. En esta ocasión necesito que pongan mucha atención porque ahora no me sale la voz como me sale antes. Entonces, aparte de que el tema es algo complejo, ya el Señor permitió que me cambiara la voz. Ya la tengo más varonil, más sexy. Más- no ando ronco, pero aquí estamos, dando batalla. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre, bendito sea, Señor, te alabamos, te bendecimos. Te damos tantas gracias por tu presencia en medio de nuestro Señor. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos, disfrutar de ti, Señor, y también aprender de ti, Padre. Queremos pedirte el día de hoy que vengas, Señor, abras nuestro entendimiento, nuestros corazones y siembres ahí tu palabra, Señor. Te rogamos que tú hables a través de mí, Señor, con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo, que puedan ser nuestras vidas transformadas, Señor, por medio de este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Esta es la segunda parte de maldiciones, bendiciones. Vimos la vez pasada maldiciones, bendiciones desatadas por los padres. Y haciendo una recapitulación, chicos, porque sé que si les pregunto típicamente no van a contestarme. Vimos el tremendo impacto que podemos tener sobre nuestra descendencia. ¿Se acuerdan los ejemplos? Hasta tan impresionante. O sea, podemos heredar maldiciones por decisiones que tomamos de solteros, aún antes de que nuestros hijos nazcan. Imagínate, lo que tú estés decidiendo ahorita, cómo vives ahorita, va a afectar por generaciones. Dices, en la torre, dice, todas las decisiones que he hecho que mal. Y vimos que tu destino está marcado por lo que ha hecho tu ascendencia. Y platicamos el caso de Rubén, ¿se acuerdan? Oye, se acostó, profanó, se metió con una concubina de su papá, y como castigo, su descendencia iba a pasar a la irrelevancia en cuestión de todas las tribus de Israel. Entonces, por una locura en su juventud, imagínate. También tienes la situación de Leví. Oye, sanguinario los tipos, ¿te acuerdas? Y como castigo para toda su descendencia iban a estar dispersos por todo Israel, no iban a heredar la tierra, como castigo. O el caso de David, su adulterio y su homicidio causando la muerte y la maldición sobre su descendencia, su hija violada, sus hijos muertos, homicidio, rebelión, etc. O Salomón, ¿se acuerdan? Oye, de ser el rey más prominente, de repente la cajetea con todas las mujeres y empezó a adorar a otros dioses, y a su hijo le hereda una décima parte, una décima, doceavas partes del reino. O sea, va, hijito, con toda lo que hice, te va a tocar nada más una pequeñita parte para gobernar. Nos da temor, ¿no? Y más porque dices, oye, entonces, catástrofes, detalles, cosas malas que nos suceden a nuestros hijos, o sea, pudieron haber sido desatados por cosas que heredamos nosotros o nuestros antepasados. Oye, ¿te imaginas David? Habían platicado, darse cuenta que la violación y el homicidio de su hijo, producto de sus pecados, ¿sí? De más años atrás. Qué fuerte, ¿no? El saber que lo que tú hiciste puede estar afectando para mal en tu descendencia. Y han platicado que lo mejor que podemos hacer por tus hijos es amar y obedecer a Dios. Y vimos el caso de cómo el amor, dice que Dios es fiel a los que lo aman hasta por 1000 generaciones. Y vimos el caso de Abraham, de cómo hasta el día de hoy Dios es fiel con el pueblo de Israel por la fidelidad y el amor de Abraham para con Dios. ¡Qué fuerte! Ha marcado el destino, el amor de Abraham para con Dios marcó el destino de toda su descendencia. Hasta el día de hoy están sellados por ese amor y fidelidad de Abraham para con Dios. ¡Qué grueso! O el David, ¿se acuerdan? Por su amor y fidelidad, su descendencia iba a nacer los reyes. Pacto perpetuo. Y todos hemos sufrido las maldiciones de nuestros antecesores producto de su desobediencia y rebelión.
Y más si venimos de un trasfondo no cristiano. Padres en drogadicción, padres que abandonan su hogar, inmoralidad sexual en nuestra genealogía, brujería, ocultismo, heridas, maltratos que han pasado de generación a generación, malos hábitos que tú heredaste de ellos, matriarcado, incluso el tipo de pareja que escogieron. Yo recuerdo que le decía a mi mamá de pequeño: oye, mamá, ¿por qué escogiste a mi papá para casarte? Es porque son cosas que cogieron de solteros aún antes de que yo naciera y pero la estábamos sobrellevando, ¿sí? O la capacitación que decían tener o no en su juventud. O sea, todas las decisiones que tomaron antes, o sea, estamos sufriendo por causa de sus malas decisiones, su desobediencia, su rebelión contra Dios. Y habíamos platicado, bueno, ok, está la cosa muy tétrica. ¿Cómo revertimos las maldiciones heredadas? Bueno, esa la vamos a hacer todavía en la siguiente. No, hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a ver cómo se revierten las maldiciones heredadas. Y algo que vamos a entender es que con Cristo es posible. En Cristo se quita la base legal que ocasiona la maldición en nuestras vidas. Pero, ¿cómo se hace esto? Con Cristo lo que hace es que le quita el aguijón al veneno. Le quita el veneno al aguijón. Ya no te hace daño, ¿sí? Pero ¿cómo le quitamos el veneno al aguijón que heredamos? Ok, para eso lo recapitulo del taller de maldición, pero vamos a ahondar un poquito más en esto porque no es tan sencillo como parece. Y quiero que entendamos esto, que adquiramos sabiduría en cuanto a esto. Para quitar la base legal, primero tienes que nacer de nuevo. Porque tú vienes de una línea generacional donde, por derecho, tú merece recibir todo lo malo que han sembrado tus antecesores. La única solución es que tú mueras y nazcas en una nueva familia. ¿Me explico? Oye, pues yo no quiero heredar eso. Pues tienes que morir. Y la única forma de morir es morir con Cristo en la cruz, arrepintiendo nuestros pecados, para renacer en la familia de Dios y heredar lo que nuestro amado Señor ha sembrado por nosotros. Para romper las maldiciones es esta solución: que alguien sin pecado, sin culpa, reciba la maldición en tu lugar. Esa es la deuda que se tiene que pagar. Dios estableció esas leyes de causa y efecto. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Lo que sembraron se tiene que cosechar. La maldición se tiene que satisfacer. Entonces, ¿cuál es la solución? Alguien sin pecado, sin culpa, tiene que recibir la maldición en tu lugar. La deuda es esa consecuencia. Y dice la Biblia en Gálatas 3:13 que Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, buenas nuevas, Jesús hizo maldición por ti y por mí. Él ya recibió en carne propia las maldiciones que tú y yo nos merecíamos. ¡Wow! Entonces, necesitas que alguien sin pecado reciba tu maldición en tu lugar. Eso ya está. Pero también tienes que morir a tu genealogía maldita y a tu vida maldita por tus malas decisiones, por tus pecados y los de tus antepasados. Y dice la Biblia en Romanos 6, del 4 al 8, dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Y esa muerte con Cristo es una identificación en donde tú reconoces que Jesús murió por ti en tu lugar. Y tú al arrepentirte, tú estás siéndote partícipe de esa muerte. Muerte que moriste a tu viejo hombre, a tu vieja manera de vivir. Y es necesario que mueres a esa genealogía maldita y que renazcas en la familia de Dios para que coseches las bendiciones que Jesús sembró por nosotros. Efesios 1, del 3 al 6 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la región. Y aquí todos: wow, Dios nos ha bendecido. Dice: en las regiones celestes. ¿Es dónde queda eso? Dice: con toda bendición espiritual. ¿Cómo que espiritual? Yo quiero bendición física. Bueno, de ahí se desprende la física, chicos, ¿ok? En Cristo Jesús. Dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para el avance de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Entonces, ahora renaces, legalmente eres adoptado a la familia de Dios
y por consecuencia recibes las bendiciones de la familia de Dios. Y eso se logra solo en Cristo Jesús por medio del nuevo nacimiento. Por eso Jesús decía en Juan 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo que nace de nuevo? Sí, tienes que morir y tienes que nacer de nuevo en la familia de Dios para que puedas bloquear esa maldición que tienes en tu vida. Con esto lo que hace es que se establece la base legal correcta, chicos. Nada más la base legal. Sí. Y solamente es como que ya tienes el título, ahora tienes que ir. Así es, nada más. Sí dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron con todas sus maldiciones, chicos. Y aquí todas son hechas nuevas. Sin esto no se puede hacer mucho, pues el perdón y la autoridad para romper maldiciones solamente se encuentra en Cristo, chicos. Solamente. Un cristiano podría llegar a romper alguna maldición sobre su vida, sobre la vida de un no creyente al que lo han maldecido por brujería o hechicería, pero es solo una aspirina que no soluciona el cáncer que tiene, pues no rompería las maldiciones por sus propios pecados ni los de sus antepasados. Porque habíamos platicado en el taller de maldiciones y bendiciones, que hay maldiciones producto de gente que sirve a Satanás, brujería, hechicería, y también esos son, ahí platicamos cómo se rompen. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que arrepentirte, aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador para que nazcas de nuevo en la familia de Dios. Y con eso quitamos la base legal que le da ese veneno a esa maldición heredada para que te afecte para mal. ¿Sí? Segundo, lo que le enseña es que tienes que pedir perdón por los pecados tuyos y de tus antepasados. También los de tus antepasados, sí. Acuérdate que habían platicado la vez pasada que Dios no solamente te ve a ti, te ve como un linaje, como parte de un equipo. Y o tú haces ganar a todo el equipo o lo haces perder. Sí, entonces tú tienes que pedir perdón por los pecados de tu familia también. Dice Levíticos 26, del 39 al 42, hablando acerca de esto. Aquellos de ustedes que sobrevivan se consumirán en las tierras de sus enemigos a causa de sus pecados y de los pecados de sus antepasados. Fíjate cómo hablando de la maldición. ¿Sí? Sin embargo, al fin mi pueblo confesará sus pecados y los pecados de sus antepasados por traicionarme y por ser hostil hacia mí. ¿Qué confesaban? Sus pecados y los de sus antepasados. ¡Oh! Entonces, ¿es bíblico? Sí, es bíblico, no es una fumada, chicos. Tú vas y reconoces que... Porque lo que pasa cuando reconoces eso es que estás reconociendo que esas malas prácticas que estás confesando a tus antepasados son los que te metieron en esta problemática que estás viviendo. Y con eso estás dando un cortón, también estás quitando base legal espiritual para que el enemigo, por esos pecados, tenga derecho sobre tu vida. ¿Sí? Dice Nehemías 9, del 1 al 2. El 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron y se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de la ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Nehemías confesando con todo el pueblo sus pecados y los pecados de sus antepasados. ¡Wow! Eso es lo que decía Nehemías, sí, porque estaba basado en Levíticos 26, lo que le habíamos leído. Daniel también hizo eso. Daniel 9:20 dice, yo seguí orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Porque a veces se nos olvida, chicos, que no somos solos. Y nuestro cristianismo a veces lo vemos muy individual, pero Dios no te ve individual. Vienes de un linaje, de una familia. Y ese linaje, esa familia te está afectando, para bien o para mal. Entonces, confesar incluye, obviamente, tirar todo contacto, objeto de contacto que trae derecho legal sobre Satanás, que hayas dejado entrar a tu casa o tu cuarto. Oye, es que esta virgencita, este ídolo me lo heredó mi bisabuelo y es de mucho cariño y demás. Olvídate, muchacho. Sí, nada de eso. Porque estás confesando esos pecados, porque te estás reconociendo que la situación de maldición que tienes sobre tu vida es producto de esas cosas que hicieron tus antepasados. Ese es un reconocimiento. Y al momento de pedirle perdón por tus pecados y los de tus antepasados, estás quitando la base legal sobre eso y estás propiciando el cambio en tu vida porque tú estás reconociendo que estaba mal. Y tercera, le pides a Dios que quite cualquier maldición sobre tu vida y la de tus descendientes. No basta pedir perdón, es Señor, quita cualquier maldición. Trae bendición sobre nuestra vida.
Pídele que quite las maldiciones, pídele que quite la pobreza, la enfermedad, todo aquello por lo que vino, todo lo que vino con esa desobediencia. Con esto es más que suficiente para sacarte de la maldición, quitarle la base legal. Hoy hay algunos todavía que reprenden demonios asignados para que efectúan dicha maldición. Se puede hacer. Pero fíjate el pasaje, es como Deuteronomio 4, del 29 al 31. Dice: mas si desde allá buscaras a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieras en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, estas maldiciones, si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Está hablando de que, ¿qué haces? Ya confesaste, ahora le pides el favor de Dios. Le estás pidiendo que revierta la maldición. Señor, ayúdame con esto. Santiago 5, del 14 al 15 dice: ¿está algún enfermo? Y aquí está hablando Santiago en un contexto de enfermedad donde que es ocasionado por tu pecado. ¿Sí? Por eso dice Santiago, confiesa tu pecado. ¿Sí? Reconoce que a veces tu pecado ocasiona pao divino. Y ese pao divino puede venir por medio de una enfermedad. Dice: que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado será perdonado. Luego dice el siguiente versículo: confiesen sus pecados unos a otros para que sean perdonados y sanados. ¿Por qué? Porque hay enfermedad que es producto de castigo divino, de maldición sobre tu vida, que se quita quitando la base legal, pidiendo perdón y pidiendo la sanidad. Ok, el Señor pide sanidad. Ahora sí me sanas, por favor, Señor. Pues sí. Génesis 20, 17, ¿se acuerda? Dice, te encuentras el caso de donde Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. Había venido maldición sobre Abimelech porque había tomado a la esposa de Abraham, ¿se acuerdan? Y dice Dios a Abimelech: pídele a Abraham que ore por ti para que te sane a tu familia porque había venido esterilidad. Entonces no solamente enmendó la falta, volvió a su esposa, pidió un perdón al Señor, sino dile a Abraham que ore por ti, por sanidad. Dice: y Dios sanó a Abimelech, su esposa y sus siervas para que pudieran tener hijos, pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido al que pasó con Sara, la esposa de Abraham. Entonces no solamente quita la base legal pidiendo perdón, pide al Señor: Señor, ¿puedes traer la sanidad, por favor? ¿Puedes revertir ahora la maldición? Éxodo 8, 9 dice: tú fíjala ahora. ¿Te acuerdas cuando venían las maldiciones, las plagas sobre Egipto? ¿Qué es lo que tenía que hacer Moisés qué es lo que tenía que hacer a Faraón para que le quitaran las plagas? ¿Se acuerdan? Tenía que decirle: Moisés, ¿puedes orar a Dios para que le quite? Entonces le dice: Moisés, tú fíjala ahora. O sea, hasta se da de lujo. Tú dime, ¿cuándo quieres? Una hora más, mañana. Dice: dime cuándo quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente. Entonces tú y tus casas se librarán de las ranas y estas quedarán solo en el río Nilo. Y el Faraón te decía: mañana. No tengo tanto prisa. Y eso lo ves en el Éxodo 8, 9 y también 8, 29. Dice: en cuanto salga a tu presencia, le respondió Moisés, oraré al Señor y mañana mismo la nube de moscas desaparecerá de ti y tus funcionarios y toda tu gente. ¿Por qué no basta pedir perdón? Pide al Señor que revierta, que traiga lo contrario a la maldición. Si hay pobreza, que traiga, Señor, provisión. Hasta aquí, esto lo que es para quitar la masa legal, quitarle el veneno al aguijón que heredaste. Sí. Pero, aquí viene el pero. ¿Listos? No desaparece del todo el contexto de maldición heredado. No desaparece, chicos. El contexto de maldición heredado no es como que, wow, de la noche a la mañana, por las maldiciones de tu familia, recibiste pobreza y ahora, porque confesaste y pediste al Señor eso, a la noche a la mañana, wow, ya eres rico al día siguiente. El Señor milagrosamente llenó tu cuenta bancaria y ya no. El contexto de maldición no será quitado por completo, bien platicado la vez pasada, sino hasta que venga el reino a la tierra, Cristo. Romanos 8, del 18 al 29, habla acerca de esta maldición que permanece hasta que venga el reino. Dice: sin embargo, los que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. El sufrimiento, chicos, es causa de la maldición. ¿Se acuerdan que cuando venga el Señor, cuando venga el reino, ya no va a haber sufrimiento, ni llanto, ni dolor? Dice: pues toda la creación espera con anhelo el día futuro que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. ¿Sujeta a qué?
la maldición de Dios. Entonces la creación está sujeta a maldición y estamos viviendo en un ambiente de maldición por causa de nuestro padre Adán. ¿Sí? Eres tú uno de sus hijos, chicos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a maldición, sin embargo, con gran esperanza. La creación espera el día en que será librada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Y sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos. ¿Por qué gemimos? Porque estamos resintiendo la maldición, chicos. Enfermedad, cansancio, malestar, y eso es producto de la maldición heredada. Dice, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea librado del pecado y del sufrimiento. ¿Cuántos anhelamos eso? Ya quiero estrenar el cuerpo, chicos. ¿Sí? Eso viene en Romanos 8, del 18 al 29. Entonces, todavía hoy seguimos sufriendo la enfermedad, la muerte, la naturaleza pecaminosa heredados por Adán, la maldición de Adán. Seguimos sufriendo de un mundo sujeto a muerte, descomposición por la maldición heredada de Adán. Hay catástrofes, seguimos sufriendo consecuencias de las malas decisiones de nuestros padres, quiebras económicas, heridas emocionales, desarmonía matrimonial, perturbación, etc. Todos aquí ¿sí han identificado las maldiciones heredadas, chicos, en sus vidas? Pero ahora, chicos, gracias a la bendición que tenemos en Cristo, todas esas cosas, ¿qué crees que pasan? Ahora en Cristo, ese contexto de maldición obra para bien. ¿Cómo te digo? Se le quitó el veneno al aguijón, pero el aguijón ahí está. Nada más que ahora de ese aguijón ya no sale veneno, sale miel. Dice Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. En ese contexto de maldición que venimos, Dios lo está utilizando para nuestro bien, de acuerdo a su propósito. Nota que los que aman al Señor son ¿quiénes? Los que obedecen sus mandatos. Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandatos. Lo que hace ese contexto de bendición que el Señor nos da es que le cambia el significado al contexto de maldición que heredamos y nos da la capacidad de parar, disminuir o incluso revertir dichos escenarios de maldiciones heredadas. Te repito, nos lleva a parar, disminuir o revertir. Dice Romanos 6:20 al 21. Escucha. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Fíjate, dice, entonces eras esclavo del pecado y como consecuencia producían cosas que llevan a muerte, maldición. Pero ahora has sido librado del pecado y se han puesto al servicio de Dios cosechando la santidad que conduce a la vida eterna. Ahora el Señor cambia el contexto y ahora para que produzcas un nuevo fruto. Por eso vas a encontrarte que el Señor en su sabiduría para mitigar las causas del pecado, sí hay enfermedad por causa del pecado, pero gracias a Dios que ha provisto médicos, chicos. Hay sanidad con oración. Te ha dado inteligencia para revertir o para minorar los efectos. Como dice Santiago, hasta algún enfermo, vengan. No es como que, pues bueno, ni modo, estamos bajo maldición. No. ¿Sanarán siempre? No. Y sabemos que cuando nos sana, Dios va a obrar esa sanidad para nuestro bien. Pero tenemos ese acceso a que pueda revertirse esa condición de maldición de enfermedad a sanidad. Oye, hay siniestros. Bueno, hay mecanismos para contrarrestarlo. ¿Te acuerdas el caso de Esther cuando en el reinado donde estaba ella habían mandado aniquilar todos los judíos? Y estaba la orden, y la orden era irrevocable, no se podía quitar eso. Era tal fecha, todos estaban convocados a aniquilar a los judíos. Entonces, órale. No se puede quedar esto. ¿Y qué pasó? Se dio una orden, un mecanismo para contrarrestar ese daño. Dice Esther 8:11. El decreto del rey les daba autoridad a los judíos de todas las ciudades para unirse y defender su vida. Se les permitía matar, masacrar y aniquilar a cualquiera de cualquier nacionalidad o provincia que los atacara a ellos o a sus esposas o hijos. También podían apoderarse de los bienes de sus enemigos. O sea, no se podía revocar la maldición, pero estaba la contraparte para contrarrestarla. Y Dios ha provisto mecanismos, chicos,
con medio en su gracia ha dado mecanismos como, oye, reservas económicas, seguros, mecanismos que son naturales, oye, son naturales, pero son parte de la gracia de Dios para poder contrastar las siniestros y las problemáticas que heredamos. Hay pobreza, también hay provisión. ¿Te acuerdas cuando en Segunda Tesalonicenses 3 del 11 al 12? Oye, gente padeciendo hambre porque los criaron en un contexto donde no hacían nada los pequeños. ¿Sí? No hacían nada los pequeños y fueron criados para ser unos vagabundos así buenos para nada. Contexto de maldición. Y Pablo dice, hey, nos hemos enterado de que hay entre ustedes algunos que andan de vagos sin trabajar nada y que solo se meten en lo que no les importa. Qué heavy, ¿no? A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Y se revierte el estado de pobreza por la sociedad a un estado de provisión por trabajo. ¿Hay catástrofes que suceden en nuestra comunidad? Bueno, Dios provee la ayuda de otras comunidades que vienen a suplir la necesidad por medio de ese contexto de maldición. ¿Te acuerdas en Hechos 11, desde el 28 al 29, vino sobre una parte sobre Judá, una hambruna, y otras comunidades, iglesias, ayudaron a contrarrestar ese estado de maldición. Dice, uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Fíjate cómo la ayuda de los hermanos para contrarrestar o mitigar el contexto de maldición que estaban viviendo. Porque lo que sucede, chicos, es, ahora en Cristo podemos luchar y contrarrestar esta maldición, ya sea parándola, revirtiéndola, cambiando su significado o minorando los efectos. Quiero darte unos ejemplos de cómo tu obediencia a Dios puede revertir la maldición. Quiero comenzar con el caso de Leví. Habíamos visto que Dios le había desatado sobre él y su descendencia, o mejor dicho, sobre su descendencia, la maldición de que por ser tan sanguinarios, no iban a heredar parte de la tierra que iban a recibir toda esa tribu, los descendientes de Israel. Dicen en Génesis 49, 5 al 7, Simeón y Leví son chacales, sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar en sus reuniones, ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres, y por capricho mutilaron toros. Malditas sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. Desfóytelas. O sea, con todo eso diciendo, bye, no iban a recibir una porción ellos de tierra. Pero luego llega la redención, chicos. La maldición que recibieron fue revertida por su obediencia. ¿Se acuerdan el episodio? ¿Cuándo fue revertida? No se acuerdan. Ok. Eso viene en Éxodo 32, del 25 al 29. Escuchen. Era el contexto donde estaba Moisés había subido para recibir las tablas, perdón. Los iPads. Con los 10 mandamientos. Y se acuerdan que el pueblo, como se tardó 40 días, y pues ese tipo ya lo perdimos. Y se empieza a desbalagar así por completo. Empezó la gente con la tomadera, las orgías y toda la cosa. Y Moisés, enojado, tira las tabletas, tira las tablas con la ley, se hacen pedazos. Gracias que había garantía. Se la devolvió el Señor otra vez. Pero, dice, le doy contexto. Éxodo 32, del 25 al 29 dice, Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó, escucha, todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Imagínate. Dice, y todos los levitas se juntaron alrededor de él. ¿Quiénes? ¡Los levitas! Moisés les dijo, esto dice el Señor Dios de Israel, cada uno de ustedes tome su espada, recorra el campamento de un extremo a otro y maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. O sea, lo sanguinario que tenían, vamos a usarlo para el Señor.
Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas 3,000 personas. Entonces Moisés les dijo a los levitas: hoy se han consagrado a sí mismos para el servicio del Señor, porque lo han obedecido, aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición. O sea, llamó a todos y no respondieron los demás. Solamente respondieron los levitas. Y por tal obediencia, ¿qué dice? Se ganaron una bendición. Y fíjate en esto. Era el contexto de maldición que habían heredado donde iban a ser dispersos. Siguió, chicos. Pero por esta bendición cambió su significado de maldición a bendición. Misma situación de maldición, pero ahora con un significado de bendición. Fíjate lo que dice. Déjame darle este contexto. Antes de los levitas de que se consagraran de esta forma, Dios había establecido que los primogénitos de todas las familias iban a servir al Señor, iban a ser los consagrados a Dios. ¿Sí? Dios, viendo esta situación, dice: ¿sabes qué? Ya no quiero a los primogénitos, vamos a hacer la cambalacha. En vez de los primogénitos van a ser los levitas, los consagrados. En Éxodo 13:12 dice, habla acerca de eso, dice: conságranme el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas. Entonces, después de que obedecieron los levitas, dice en Números 3, del 5, al 13. Entonces el Señor le dijo a Moisés: llama a los de la tribu de Leví para que pasen adelante y preséntalos al sacerdote Aarón para que sean sus ayudantes. Servirán a Aarón y a toda la comunidad en el desempeño de sus deberes sagrados dentro y alrededor del tabernáculo. También cuidarán del mobiliario de la carpa sagrada y servirán en el tabernáculo en representación de todos los israelitas. Desígnenlos a levitas como ayudantes de Aarón y de sus hijos, para que de entre todo el pueblo de Israel, ellos fueron dedicados para este propósito. Nombra a Aarón y a sus hijos para que lleven a cabo los deberes del sacerdocio, pero toda persona no autorizada que se acerque al santuario será ejecutada. El Señor le dijo a Moisés: mira, yo he escogido de entre los israelitas a los levitas para que sirvan como sustitutos de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. O sea, olvídate de todos los primeros varones. Ahora quiero a los levitas. Los levitas me pertenecen a mí, porque todos los primeros hijos varones son míos. El día que herí de muerte el primer hijo varón de cada familia egipcia, aparte para mí de todo primer nacido de Israel, tanto las personas como de animales. Ellos son míos. Yo soy el Señor. Entonces lo estaba haciendo el cambio. En vez de los primogénitos, van a ser los levitas. Y fíjate lo que dice acerca de ellos en Números 8, del 16 al 19. Dice: de todos los israelitas, ellos me pertenecen por completo. Son mi regalo especial. O sea, de celos fuchis para más, ahora sabes que son mi regalo especial. Los he apartado para mí en lugar de todos los primogénitos de Israel, porque mío es todo primogénito de Israel, ya sea hombre, mujer o animal. Sí, y les menciona que ellos son los que van a ministrar, van a tener el privilegio de acercarse a Dios y ministrar en el tabernáculo. Y luego dice, Números 18, de 20 a 24. El Señor le dijo a Aarón: ustedes los sacerdotes no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre todo el pueblo de Israel. Ahí tienes la maldición cumplida. No van a recibir ninguna tierra. ¿Por qué? Porque yo soy tu porción y asignación. Tómala. La maldición, ¿en qué se convirtió? En bendición, chicos. Sí, el contexto de maldición, o sea, le quitaron el veneno al aguijón. Y ahora ese aguijón se convirtió en una bendición. Cambió significado. Si en cuanto a la tribu de Leví, tus parientes los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. Órale, papá. Oye, no tengo tierra. Chavo, te van a venir a dar, órale, el diezmo. Y vas a tener el privilegio de ser de los íntimos de Dios que pueden acercarse a ministrar delante de Dios. Sí. Eso viene en Números 18, del 20 al 24. Y les habla de cómo los diezmos y demás son las ofrendas son porción de los levitas. Tú ves cómo la maldición, sí, el contexto de maldición, el escenario de maldición, sí lo recibieron, pero ahora este contexto se convirtió en ¿qué? En bendición. ¿Por qué? Por un acto de obediencia y amor a Dios. ¡Wow! Entonces estamos hablando de que sí, se cumplió la maldición, sí, pero le quitaron el veneno. Ahora era una bendición, era, wow, yo tengo un privilegio. ¿Sabes qué? Yo no tengo tierra, pero tengo algo mejor. Tengo
mi porción que es Dios. Y el privilegio de acercarme a ministrar delante de Él. ¿Vamos viendo? El segundo caso es el caso de David. Ustedes saben el pecado de Betsabé, que desata la maldición sobre su descendencia y sobre el bebé que se había concebido por producto de esa generación, de esa relación. ¿Se acuerdan que Betsabé estaba embarazada? Y fue por causa de eso que David tuvo que enviar a su esposo a la guerra al frente para que muriera, porque el tipo no se quería acostar con su esposa. Dice, pues ¿cómo lo hago? Pues me libro de él. ¿Se acuerdan? Entonces, llega el profeta, le dice que esto va a desatar catástrofes sobre tu descendencia, y lo dice en el versículo 14 de 2 Samuel 12. Sin embargo, tu hijo morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Y murió el bebé producto de esa unión. Y sin embargo, tú sabes lo que pasó con David. David se arrepintió, buscó al Señor, su redención, y su arrepentimiento permite a Dios desatar bendición de ese pecado, chicos. ¿Sabes qué es lo que sucedió de ese pecado? ¿Qué bendición surgió de ahí? ¿Alguien se acuerda? El linaje de Jesús. Linaje de Jesús, Salomón. Dice, 1 Crónicas 22 del 8 al 10, dice, hablando David le está diciendo, el Señor me dijo, ante mis propios ojos has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras en la tierra. Por eso no serás tú quien me construya un templo, pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico, y haré que los países vecinos, que sean sus enemigos, lo dejen en paz, y por eso se llamará Salomón. Durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Él será quien me construya un templo. Él será para mí como un hijo, y yo seré para él como un padre. Yo firmaré para siempre el trono de su reino en Israel. Entonces dice, van a ser un niño que va a ser Salomón. ¿Y sabes de dónde salió Salomón? De Betsabé. Dice 2 Samuel 12, 24, 25. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Y Betsabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. O sea que si David no hubiera pecado, no hubiera surgido, no hubiera salido Salomón. Pues no. Entonces, ¿Dios quería que pecara? No. Entonces, ¿cómo está la cosa? Eso lo vimos en Mente Renovada, sección 2. Lo vimos que Dios conoce todas las posibilidades, pero Él se prepara antemano con lo que sabe que va a suceder. Conoce también las realidades. Y se prepara antemano. Y se prepara para antemano y los utiliza para sus propósitos. Todo dice, según de Crónicas 28, 5, 7, de entre todos los muchos hijos que el Señor me ha dado, escogió a mi hijo Salomón para que se sentara en el trono real del Señor y gobernara a Israel. ¿Te das cuenta? Ese contexto de maldición, Dios desató y trajo a un hijo que se convirtió en el rey más prominente de todo Israel en toda la historia. De un contexto de maldición, ¿qué vino? Bendición. ¿Vamos viendo cómo el Señor va transformando? Tienes el caso de Jesús también. Sí, lástima. Caso de Jesús. A ver, Jesús, ¿nació en un contexto de maldición errada, sí o no? Sí, ¿por qué? A ver, es que sus ratoncitos empiezan a trabajar. ¿Por el pecado que existía? Nació en un contexto de maldición porque Israel estaba dominado por el Imperio Romano a causa de la desobediencia de Israel hacia Dios. ¿Estaban siendo oprimidos por el pueblo romano? Sí. ¿Contexto de maldición por la desobediencia de sus antepasados? Sí. De hecho, en Deuteronomio 28, 48 menciona como una de las maldiciones desatadas sobre Israel por su desobediencia es que servirían a los enemigos que el Señor enviaría contra ellos. Dice, el Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá seriamente hasta destruirte. Y eso se cumplió con Roma. De hecho, en la visión de Daniel, el hierro representa al Imperio Romano y lo oprimió hasta destruirlo en el año 70. O sea, estaba en un contexto de maldición, chicos. ¿Pero qué crees? Dios utilizó ese contexto de maldición para cumplir el propósito glorioso de Dios. ¿Sabes que la crucifixión fue un invento romano? ¿Sí sabes eso? No fue inventado por los israelitas, chicos. Era sanguinario más, y los romanos tuvieron la grandiosa idea de salir con ese método de muerte. Fue en ese contexto de maldición que le permitió a Jesús cumplir su propósito consumando su obra con la muerte en la cruz. La forma de muerte que fue inventada por los israelitas y que fue profetizada en el Salmo 22, donde traspasaron sus manos y demás. Estaba predicho de antemano.
Y en ese contexto de maldición, Dios lo prohibió de antemano y dijo, es que es perfecto para que cumplas el propósito glorioso que tengo preparado para ti. Contexto de maldición, revirtiéndose para cumplirse en un contexto de bendición donde iba a poder cumplir los gloriosos planes de Dios para su vida. ¿Vamos viendo? ¿Hay esperanza? ¿Naciste en un contexto de maldición? Dices, ¿vio? Caso de Baruch. Si dices, oye, si tú escogieras un periodo de la historia donde te gustaría nacer, ¿qué periodo de la historia sugerías? Y dices, no, este. El Salomón. El de Salomón, obviamente, dices, oye, gloria, riqueza, opulencia, era lo mejor que podías haber escogido. ¿Sí? Bueno, a Baruch le tocó nacer en el peor momento de la historia de Israel. Sí, le tocó nacer en un momento de crisis espiritual, económica, donde iba a cosechar esa generación todos los juicios prometidos en el libro de Deuteronomio. Entonces el profeta, dice Jeremías 45, del 1 al 3, el profeta Jeremías le dio un mensaje a Baruch, hijo de Nerías, en el 4º año del reinado de Joacim, hijo de Josías, después de que Baruch le escribió sobre todo lo que Jeremías había dictado. Baruch era su escriba, chicos. Entonces imagínate, tú eres el asistente del profeta y tú estás escuchando todas las maldiciones que Dios va a desatar sobre esa generación. Dices, en la torre. ¿Sí? Dan ganas de, párale, Jeremías, párale. ¿No? Le dijo, Baruch, eso te dice el Señor, Dios de Israel. Tú has dicho, estoy repleto de dificultades. No he sufrido ya lo suficiente hasta maldiciones tras maldiciones que estoy aquí apuntando y todavía van a venir más. ¿Qué pasó? Y ahora, Señor, ha añadido más. Porque, ¿te acuerdas cuando volvió a escribir el libro? Porque le habían quemado el libro de Jeremías. Bueno, lo escribió y le puso más maldiciones. Jeremías, órale. Dice, y ahora el Señor ha añadido más. Estoy agotado tanto gemir, no encuentro descanso. En ese contexto, o sea, era, vaya tiempo en que me nació, en que me tocó nacer. Me tocó nacer en un tiempo de herencia de maldiciones. Pero su fidelidad a Dios aminoraron su efecto sobre él de esas maldiciones. Ahí le dice en el versículo de 4 a 5, Baruch, esto te dice el Señor, destruiré esta nación que construí, arrancaré lo que planté. Buscas grandes cosas para ti, no lo hagas. Yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo, pero a ti te daré tu vida como recompensa donde quiera que vayas. Pues vas a salvar el pellejo, todos van a morir, chicos, pero tu vida va a ser resguardada. ¡Wow! O sea, en medio de la maldición, él estaba recibiendo una porción de bendición en medio de contexto maldito. Dices, ¡wow! Entonces es posible. Sí, es posible, chicos. Hay esperanza. Caso de Daniel. Tú bien lo sabes. Nació en un contexto de maldición, ¿sí o no? Completamente. Por causa de la desobediencia vino Nabucodonosor. Se llevaron a todos los israelitas y los llevaron cautivos a Babilonia. Y en medio de ese cautiverio donde estaban como esclavos sirviendo a Nabucodonosor, sucede lo que en Deuteronomio 2 del 46 al 49. Entonces el rey interpretó Daniel el sueño, vieron todo lo que Dios hizo, dio gracias sobre Daniel y sus amigos para que pudieran interpretar los enigmas de Nabucodonosor. Entonces el rey Nabucodonosor, fíjate lo que dice, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto. Pues no que estaba muy maldito. Fíjate, en ese contexto de maldición, ¿qué? ¿Estaba qué? Recibiendo bendición. Le rindió culto y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso delante de dulce frente a Daniel. El rey le dijo, en verdad tu Dios es más grande que todos los dioses. Es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios porque tú pudiste revelar ese secreto. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante, le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abed-Nego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras que Daniel permaneció en la corte del rey. ¡Wow! Si quieres hablar de cómo se revierten maldiciones. Y no fue por buena suerte, chicos. Fue su amor y fidelidad a Dios que ocasionó que ese contexto de maldición se convirtiera en bendición. Suena muy bonito, ¿verdad? Ahora aquí viene la parte difícil. El contexto de maldición heredado, chicos, es más difícil y complejo transformar en uno de bendición. Es difícil.
tú recibiste un contexto de maldición, ok, transformarlo en una bendición no es tan sencillo. Y te lo tengo que advertir. Hablando de los pueblos. Hablando de cualquier contexto, pueblos, naciones, México, tu familia, tú como individuo, tú heredaste un contexto de maldición y quieres revertirlo en una bendición, es difícil y es complejo. Es arduo trabajo. Pero está lleno de gloria. Y para eso quiero explicarte o quiero que vayamos al caso de Nehemías. Caso de Nehemías. Nehemías vivió en una situación donde su contexto heredado, donde nació, era un contexto de maldición. Habían sido deportados y Jerusalén estaba en ruinas. Estaba mal la situación. De hecho, vi en Nehemías 1, de 2 al 3, 7. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Le pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por fuego. ¿Ves contexto de bendición? Dices, están sufriendo las consecuencias de la maldición heredada. ¿Vamos? O sea, mal plan. Y dice ahí en los siguientes versículos que Nehemías estaba tan impactado por la noticia que se puso a llorar por la situación de maldición heredada. ¿Te ha tocado llorar por la situación de maldición que tú has heredado o tu familia? ¿O dices, oh? Bueno, eso es lo que sucede con nosotros, chicos. Llegas a Cristo y tienes ese contexto de maldición heredada. Tu vida y demás, das cuenta que las murallas de Jerusalén derribadas, las puertas consumidas, grandes dificultades y desgracias. Dices, chale. ¿Ya se identificaron? Bueno. Llegas a Cristo y tienes con Él al confesar tus pecados y entregarte al Señor, nacer de nuevo y confesar los pecados tuyos y tus antepasados, que te la vas a negar. Y con eso tienes la bendición de Dios para revertir la situación. Tienes la bendición, ya tienes el apoyo de Dios. Y dices, ok, hijo, tienes mi apoyo. Nehemías 1 del 2 al 8. Dice, ¿se acuerdan? Se habló con el rey. Dice, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a sus guardabosques, a Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad, del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición. Fíjate, o sea, medio conchudo del tipo. Era un copero nada más. Dice, Señor, pues mándame cartas, mándame autoridad, provéeme madera y todo. Órale. O sea, ¿cómo te atreves a pedir todo eso? Y fíjate lo que dice. El rey concedió mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando ves eso, está diciendo que contaba con la bendición de Dios. ¿Vamos? Entonces tienes contexto heredado de maldición. Este eres tú. Llegas a Cristo, confiesas tus pecados, los pecados de tus pasados, ahora tienes a Dios a tu favor. ¿Va? Ahí, también en el capítulo 2 del 17 al 20 dice, cuando Nehemías le habla al pueblo, dice, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Fíjate cómo le estaba diciendo, Dios está a favor de nosotros. Dice, al oír todo esto, exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron, Sanballat, el eronita, Tobías, el oficial amonita, y Huesén, el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaban de manera despectiva, ¿pero qué? ¿Qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo les contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen parte ni suerte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Nos está diciendo, Dios está con nosotros, chicos, órale. Sabían que la bendición de Dios está con ellos. ¿Y qué crees? Así sucede con nosotros. Estás en Cristo, ahora la bendición de Dios está sobre ti. ¿Para qué? Para revertir el contexto de maldición en uno de bendición. Para empezar a edificar las murallas y reconstruirse o quitar ese contexto de maldición. Y es aquí donde requieres esa bendición de Dios porque te vas a enfrentar dificultades. Revertir el contexto de maldición en uno de bendición, chicos, no
es sencillo. Nehemías, aunque contaba con la bendición de Dios, enfrentó peligros, desánimo, intimidación, injusticias, etc. Fíjate, peligros. Nehemías 4, 7, 9. Pero cuando Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaban la reconstrucción de la muralla, de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Peligros, chicos. Pues, oye, pero pues, ¿tiene la bendición de Dios? Sí, pero no te va para ayudar. Va a estar la bendición de Dios. Muchas veces confundimos la bendición de Dios con ausencia de problemas, chicos. Y no es así. Tiene la bendición de Dios para afrontar las problemáticas que van a llegar. ¿Le das un contexto de maldición? Ok, ni modo. Sí, a maldición que heredaste, pero ahora tienes a Dios de tu parte para revertir eso. Va a haber luchas que vas a enfrentar. Va a haber peligros. Va a haber desánimo que vas a tener que vencer. Nehemías 4:10. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando, los escombros que quedan para sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Ching. Señor, ¿qué hacemos? ¿Sí nos estamos explicando? Intimidación incluso estaba experimentando Nehemías 4, del 12 al 14. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Así que los puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen por sus hermanos, por sus hijas e hijos, por sus esposas y sus hogares. O sea, estaba la moral así, con la intimidación, es levantar la moral. Tú piensas, oye, porque tiene la bendición de Dios, pues se van a evitar ese tipo de cosas. No, mi chavo, tienes un contexto de maldición y va a requerir mucha lucha, mucha valentía de tu parte revertir eso. E incluso injusticias, o sea, llegaban con él, fíjate, Nehemías, estaba abrumado con todos esos retos que tenía. O sea, él quería revertir la maldición en bendición. Y tenía que afrontar los peligros, la intimidación, el desánimo, y luego las injusticias. Estaba hacia el borde Nehemías. Dice, en esos días algunos hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos comida para sobrevivir. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros me decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales que los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender a nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos están hipotecados a otros. Imagínate, llegan unos quejándose, otros con otra queja, otros con otra queja. Tienes la muralla a la mitad, tienes intimidación, tienes peligros y dices... Digo, todo la lucha para revertir la maldición en bendición. Porque revertir la maldición en bendición, chicos, es para valientes. Es para valientes. Sí. Logró vencer todos los obstáculos. Logró terminar la muralla. Y con el logro vino una gran gloria. Nehemías 6:14 dice, la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su construcción había durado 52 días. Una muralla de 52 días... Oye, mi chavo, ni la tarea. Con todos nuestros enemigos, cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. ¡Wow! Porque en eso se manifiesta que Dios está de tu lado, chicos. En que puedes vencer los obstáculos de la maldición heredada. Para revertir eso en bendición. ¿Sí vamos entendiendo? Por eso pensamos, es que ya casi le maldición y pues las cosas siguen mal. Pues ¿cómo estás, mi chavo? ¿Estás trabajando para revertir el escenario de maldición en bendición? Porque no va a venir como una varita mágica. ¡Tiling! Ya cambió todo. Ahora lo que tienes es a Dios de tu parte para ponerte a chambear. Heredaste el contexto de maldición, la muralla derribada en tu vida y demás, el desastre y eso. ¿Y ahora qué hago? Pues ya tienes la mayor bendición que es Dios de tu lado. Ahora a chambear.
ahora a ponerle trabajo. Nuestro proceso en Cristo para revertir las maldiciones heredadas tiene un costo, chicos. Tiene un costo. Dices, oye, y a veces lo hemos simplificado tanto. Ya hemos enseñado tan mal el Evangelio. Decimos, oye, ven, haces una oración y ya vas a tener todo, va a ser todo así maravilloso. Y hay gente así como que Dios permite que en primer amor creas que todo está maravilloso. Recuerdo, Charlie nos platicaba cuando recién se convirtió que él estaba así en su primer amor y todo estaba fluyendo de maravilla. Y es pasa con típicamente todos nosotros. Nos llegamos a Cristo y es como, wow, todo maravilla. Es prepárate, mi chavo. Sí. Porque se avecina ahora sí la talacha. Dios te permite que te arraiges ese periodo para que te arraigues, pero llega el tiempo donde tienes que hacer el trabajo de Nehemías. Revertir la maldición. Porque la libertad que Jesús nos ofrece de esa maldición está condicionada, chicos. ¿Condicionada a qué? Fíjate lo que dice. Génesis 8, del 31 al 32. Jesús dijo, Juan 8, del 31 al 32. Jesús dijo, se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. O sea, los que habían hecho una profesión de fe. Jesús les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Ok. Si se mantienen, ¿qué? Fieles a qué? A mis enseñanzas. Van a ser por consecuencia mis discípulos. Dice, entonces conocerán la verdad. Entonces, mantengo fiel a las enseñanzas para ser sus discípulos y entonces, por consecuencia, voy a conocer la verdad. Y la verdad los hará libres. O sea, la libertad viene como consecuencia de un proceso allá. O sea, tengo que mantenerme fiel a sus enseñanzas para ser su discípulo, para conocer la verdad. Y entonces, viene la libertad. ¿La libertad de qué? De todas esas maldiciones que heredaste, mi chavo. De ese contexto de maldición. Ay, no es tan difícil. Y es aquí donde en la iglesia, chicos, trabajamos juntamente contigo para ayudarte a revertir, ese contexto de maldición, chicos. Trabajamos contigo para que, oye, ten tu devocional. Porque sin esto no fluye el poder espiritual que requieres para vencer ese contexto de maldición. Porque tú crees que lo vas a vencer con tus propias fuerzas. Estás equivocado. Oye, congrégate. Porque sin esto no vas a tener el conocimiento y el apoyo de la familia que requieres para luchas que vas a enfrentar en tu trabajo de Nehemías. Oye, discipúlate. Porque tu falta de conocimiento te metió en problemas a ti y a tu familia. Y necesitas conocimiento sólido para salir de ellos. Oye, obedece. Estamos hablando de los 4 hábitos del cristiano, chicos. Obedece, pon en práctica lo que Dios te ha enseñado, porque por la desobediencia se están las maldiciones y tienes que revertir ese proceso. Ay, pues no basta con que, Señor, que ore el pastor por mí para que me bendiga. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque para cambiar el escenario de maldición necesitas quitar las conductas y formas de pensar que desataron la maldición, chicos. Y Dios trabaja por medio de su Espíritu y su iglesia en tu vida para poderte colocar en ese lugar de bendición. ¿Sí? Las 4 disciplinas que mencionamos que todo cristiano debe tener. Hay una predicación que hablamos de eso. Todo eso para empezar a trabajar contigo para desatar la bendición. Ay, no sabía que era tan importante. ¡Claro que es importante! Igual que Nehemías, ahora en Cristo cuentas con el favor de Dios, con su bendición, porque estás en Cristo. Pero ese favor de Dios no cambia todo automáticamente de la noche a la mañana, sino es un favor de Dios para comenzar la obra de reconstrucción. Igual que Nehemías, el proceso para revertir los escenarios de maldición en bendición te va a costar. ¿Cuánto? Bastante. Bastante. ¿Cuál es tu caso? ¿Qué maldiciones has cerrado en tu familia? Oye, ¿heredaste demonios, perturbación de tus antepasados? Ay, es que yo estoy comenzando. A muchos heredamos. Por eso, uno de los talleres que damos es liberación, porque todos tenemos que hacer trabajo de liberación en nuestras vidas por cosas que por ignorancia se metieron.
Bueno, en Cristo, gracias a Dios, se quita la maldición y hay autoridad en su nombre para liberarte. Y como Nehemías, ¿qué crees? Te va a costar el proceso de liberación. Detectar las puertas, hacer tu trabajo, liberarte. Y no solamente eso, mantenerte firme en las disciplinas básicas para que no caigas y vuelvas a abrir puertas. Porque si he tocado, que de repente así como que, ay, pues volví a abrir puertas. Sí. Y Dios como disciplina, así como que ya no salen los demonios cuando lo reprendo. Pues no, Dios te está disciplinando. ¿Vamos entendiendo? Oye, ¿qué heredaste? Matriarcado. Hay demonios de matriarcado y hábitos también de matriarcado. Oye, en Cristo se corta la maldición espiritual y el Espíritu Santo te da el poder para vencer los malos hábitos heredados. Pero te va a costar renovar tu mente y dominar tu carne porque no está acostumbrada. Está acostumbrado a un estilo de vida equivocado, donde tú gobiernas y haces lo que tú quieres. Producto de tu mamá. Pero si tú vences, vas a tener la experiencia y conocimiento para ayudar a otros en esta área. Y los cambios producidos en tu vida van a reflejar la gloria de Dios. Si hubo lucha como Nehemías, pero así como Nehemías va a venir gran gloria. ¿Qué heredaste? ¿Heridas, maltratos, insultos, falta de amor en tu familia? En Cristo hay sanidad y hay restauración. Pero te va a costar hacer tu trabajo de sanidad, tu trabajo de rehabilitación. Es que en mi casa todos son bien fríos y eso. Vas a tener que obligarte a ser cariñoso. ¿Sí? Y cuesta bastante a los que... Es algo que el platicante ya es sanidad emocional. Oye, mi papá nunca me había dicho te amo, me abrazaba. Yo tenía que forzarme, así como que te abrazo y medio lo abrazaba, así como no queriendo. ¿Sí? Pero cuesta el trabajo de rehabilitación. ¿Qué heredaste? ¿Una mala educación? O sea, te malcriaron, no te disciplinaron y estás viviendo las consecuencias de esa mala crianza en tu vida. Bueno, Cristo te enseñó una mejor manera de hacer las cosas, te da una nueva mentalidad y te da dirección en cuanto a cómo hacer tu vida. Pero te va a costar cambiar los viejos patrones y adquirir los nuevos. ¿A quién le ha costado cambiar sus viejos patrones? ¡Cuestan! Vencer la carne y demás. Sí. Cuestan. Oye, ¿qué heredaste? Inmoralidad sexual. Demonios de inmoralidad sexual o hábitos. ¿Sí? Hay papás que dicen, no, pues mi papá fue el que me llevó a tener mi primera experiencia sexual y toda la cosa. Y yo, su mecha. ¿Sí? Bueno, Cristo te ofrece libertad de ese pecado, pero te va a costar, oye, aplicarlo de liberación, ejercicio de dominio propio, ayuno, oración. Damos un taller donde explicamos todo lo que cuesta vencer el pecado sexual. Cuesta, chicos. Pero hay solución en Cristo. Hay solución, pero cuesta. Oye, ¿qué heredaste? ¿Adicciones? En Cristo hay libertad. Pero esa libertad no va a venir sin lucha. Pues no que era más fácil. Olvídate, fin chavo. Olvídate. Si te lo dijeron así, olvídate. No es fácil. Viene con lucha, pero esa lucha viene acompañada de gloria. ¿Qué heredaste? ¿Un contexto con mala esposa o mal esposo? Gracias a Dios tienes a Dios de tu parte y su favor está sobre ti. Pero tendrás que trabajar más, vas a tener que vivir una vida más desgastada seguramente por la situación familiar que heredaste. Sí. Hay gente que heredó un contexto de donde faltó un padre, una madre. Dios va a suplir esa función, pero vas a tener que entregarte a una relación con Dios donde Él sea el que supla tu necesidad emocional. ¿Sí? ¿Qué heredaste? ¿Un contexto de pobreza? Bueno, Dios lo prohibió en tu mano y lo va a utilizar para cumplir tu propósito. Pero va a costar forjar en ti hábitos, disciplinas, un arduo trabajo para salir de esa situación de pobreza. Lamentablemente, muchas de las maldiciones que tenemos, chicos, no son producto de herencia, son producto de nuestras malas decisiones. Y también va a costar trabajo que las reviertas. En resumen, el área en la cual heredaste maldición, vas a tener que aprender a usar los recursos de Dios para revertirla. No se quita automáticamente con romper la maldición como si fuera una varita mágica. Y es que ya rompo toda maldición, querido. Ya quitaste con eso el aguijón. Digo, el veneno. Pero el aguijón ahí sigue. Y para revertir esa maldición, tengo que revertir las acciones que propiciaron eso. Oye, es que en mi casa hay muchas heridas y demás. Pues, ¿quieres revertirlo? Aprende sanidad. Es que en mi casa hay muchas problemáticas matrimoniales y demás. Y también mis abuelos. Aprende cómo es el principio de Dios para el matrimonio. Y sin embargo, tenemos casos, chicos, de cristianos con maldiciones no contrarrestadas.
que viven en maldición. ¿Ves a cristianos, sí, súper, sí, empinados en peor condición, mucho más que incluso incrédulos? ¿Sí ha tocado que ve cristianos y dices, es que conozco incrédulos que no están tan mal? Está en mucho mejor condición que muchos cristianos. ¿Te ha pasado? ¿Por qué? Porque tienen un contexto de mucha maldición que tenían que contrarrestar. ¿Y qué crees? No lo hicieron. O sea, no era nomás una parte de la muralla derribada, era toda la muralla. No era más una parte de la ciudad destruida, era toda la ciudad destruida. Entonces viene un contexto de mucha maldición. ¿Y qué crees? Aceptaron al Señor y dijeron, no, pues esto automáticamente se va a construir. No renovaron su mente, siguieron repitiendo los malos hábitos que tenían de sus papás, no cerraron puertas, no aprendieron a pelear, se mantuvieron en ignorancia, despreciaron la importancia de obedecer a Dios y perpetuaron su condición de maldición. Porque no basta que seas cristiano para que las maldiciones se reviertan. Yo soy cristiano, ya voy a recibir bendiciones, y desato bendición, y ya declaro bendición. De nada te sirve. Recuerda lo que habíamos aprendido en Proverbios, que la maldición si causa no prevalece, igual que la bendición. Tienes que estar en la posición de bendición, y para eso tienes que estar desatándole con tu obediencia y tu amor a Dios, que desata todo lo demás. Tienes que quitar y cambiar aquellas cosas que desataron la maldición en tu vida en primer lugar para que pueda revertirse la maldición. Y sin embargo, muchos pastores, ¿sabes lo que hacen? Perpetúan el contexto de maldición en la vida de los cristianos porque ni siquiera ellos saben lo que se requiere para salir de ese contexto de maldición. ¿Sabes qué te dicen? Dicen, no, es que si pactas dinero, va a salir esta maldición. Y tú, sí, y te sacan y te divorciaron. Porque ni cambió la situación y te dejaron en completa ignorancia. O te aseguran que es producto de no diezmar o ofrendas, o te dicen que basta con que seas un cristiano así de leche para que todo te vaya bien. Y no es así. Qué lata, ¿verdad? Sorry, chavos. Se me olvidó que tengo aquí una presente. Recuérdenme cuando me... Oye, ¿les ha tocado? Porque le da un contexto de bendición, hace que la vida sea más sencilla, más disfrutable, pero también tiene desventajas. ¿Has visto esas familias cristianas con bendición económica, armonía familiar, hijos sanos, con buena educación, con la gracia de Dios? Y parece que les vienen todo y dices, ¡wow! ¿Sí les ha tocado? O dices, ¡oh! ¿Por qué no me tocó a mí? ¿Sí te ha tocado así que da cositas como que de uno diría envidia de la buena, pero no hay envidia de la buena? Es porque yo no. Pero ese contexto de bendiciones, chicos, es producto de la bendición heredada por parte de sus padres y antepasados. Y ellos simplemente están cosechando. Es Salomón heredando todas las bendiciones. Oye, ¿cómo le hiciste, Salomón, para heredar todo eso? Para tener un reino tan hermoso y tan... Pues, Abraham, David y todo eso, pues yo nomás lo heredé. ¿Sí? ¿Sí vamos a entender? Y tú ves eso y dices, oye, ¿por qué les va tan bien y tal cosa? Pues ve la genealogía donde vienen, chavos. O sea, ellos se aplicaron, o sea, no se embarazaron fuera de matrimonio, tomaron decisiones económicas sabias, tuvieron temor de Dios. En cambio, tu familia, ve cómo está tu familia, pues sí. Comparas y dices, ¿por qué me va a mí mal? Y ¿por qué? Pues sí. Es producto de la bendición heredada por parte de los padres y antepasados. Y de hecho, la crianza en la bendición facilita la buena vida de tus hijos. ¿Por qué? Porque una crianza en una familia bendita, o sea, con eso en la crianza le estás inculcando conocimiento, buenos hábitos, ejemplo que tú le estás dando con tu vida, herencia espiritual, sin maldición y demás. Pues los crías así, pues tienen ya una superventaja tus hijos. ¡Superventaja! Dice la Biblia, Proverbios 22:6, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. O sea, pues ya tuvieron el hábito, no tuvieron que apenas ya de adultos forjarse, que tengo que adquirir hábitos que no me forjaron de niño y que me está costando mucho trabajo forjar. Los que no tuvimos eso, tuvimos que adquirir por nuestra cuenta el conocimiento, porque no me lo dieron de pequeño, la educación, que no me la dieron, los hábitos que desatan la bendición por mi cuenta. ¿Quién se identifica?
¿Y qué tal nos está costando? Sí. O sea, mi padre, yo tuve muy buenos hábitos. Mi padre, cuando yo tuve un padre que era muy trabajador y muy disciplinado. Eso me ayudó a mí. Era sumamente trabajador, sumamente disciplinado. Eso me ayudó en esa área. Mi madre, con mucha iniciativa y con mucha confianza, ella me aventaba horas. Y si algo aprendí es aventar. Pero también heredé de ellos muchas carencias que el Señor tuvo que suplirme. Entonces, por eso en ese contexto de bendición que tú ves a la familia, dices, yo quiero estar, me adopta, Señora. Es que parte de mi bendición, yo tengo una familia, contexto de grado, soy Nehemías. Quiero ser Salomón. Tiene pros y contras. Pros. Sí, es cierto, puedes despertar envidias. Pero no pierdas de vista la tremenda bendición escondida en el contexto de maldición que tú has heredado. No pierdas de vista la bendición ahí. Aparte, codiciando lo que otros tienen, no vas a salir de tu contexto de maldición. No sales. Al contrario, la perpetúas. Es que yo quiero tener lo que ellos tienen. No, no se trata de eso. Es, ¿cuál es la historia que Dios escribió para ti? Los pros de esa familia es que llena bendición. Si tú necesitas eso, qué genial. Tienes una vida fácil. Te ahorras mucho sufrimiento, dolor. Y atraes a muchos para Dios porque desean una vida así. Dices, mira qué padre, es cristiano, le va bien y toda la cosa. Y la gente piensa que es fácil. Y van, ¿sí? Sí. Es lo que Dios quería hacer con Israel. Era que fuera una nación tan bendecida. Además que las naciones vinieran. ¿Y cómo le dices? Pues es mi Dios. Jeremías 13:11 habla acerca de eso. Que Dios quería que fuera Israel una nación de renombre para el testimonio de otras naciones. Y Dios utiliza eso. Y hay familias, hay personajes que Dios utiliza así. Han heredado esa bendición y están perpetuando esa bendición por su obediencia. Y atraen a gente porque quieren esa bendición. Genial. Pero los contras de eso es que no son forjados ni tienen la fortaleza como los que vienen de un contexto más adverso. Ellos no saben lo que implica lidiar con dificultades, sufrimientos y no saben cómo lidiar con eso. Sí. Ellos vienen en un contexto de bendición. Los que venimos de un contexto de maldiciones sabemos lo que cuesta. Y sabemos lo que, nos forjó. Sí. Y también no pueden ver la gloria de Dios en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque tú vienes de menos 20, Michelle. Y cuando Dios te llevó a 100 es wow. Se nota más. Sí. Puedes ver, es que viene una familia de alcoholismo, de destrucción, de inmoralidad sexual, de ocultismo, brujería y demás. Y Dios te sana y te veo hacer una persona y dices, wow, tienes el mega testimonio. ¿Sí me explico? Puedes ver la gloria de Dios en otro nivel. Mi esposa me decía, es que yo vengo de una familia cristiana y pues mi testimonio es, es lo que decía de joven, ¿sí? Ahora ya tiene más testimonios que compartir, ¿sí? ¿Sí? Pero aparte de eso, recibes más gloria porque el precio que pagas es mayor. Tú recibiste un contexto así difícil como el de Nehemías y le entraste duro los fracasos, recibes más gloria. Y te conviertes en una fuente de inspiración para muchos otros. Te conviertes, ya tu historia, ahora como tienes a Dios de tu lado para vencer eso y convertirla y revertirla. Y luego la gente me dice, wow, veo tu contexto y dices, ¿cómo te convertiste en la persona que eres ahora, siendo que vienes de un contexto de maldición tal así? Inspiras a otros. Y te quiero preguntar, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hiciste? Déjame explicarte. Qué genial eso, ¿no? Entonces, no pierdas de vista eso. Hay tremenda bendición en tu contexto de maldición. Te va a costar trancazos, dificultades, vencer un montón de cosas, así como Nehemías, pero está lleno de gloria. Lleno de inspiración de las personas. Y ahí se va a calar realmente el nivel de liderazgo que tienes. Porque es tal cual Nehemías, reconstruyendo. Y sin embargo, chicos, muchos hijos reciben ese contexto de bendición. ¿Y sabes qué pasa?
la revierten en maldición para ellos y sus hijos. Porque cada generación, cada miembro, puedes aumentar la bendición, pararla o revertirla. ¡Qué heavy! Muchos dan por sentado la bendición cuando costó sumisión a los principios de Dios, chicos. Fíjate, David exhortó a su hijo en Salomón, 1 Reyes 2, del 1 al 4. David ya estaba próximo a morir, así que le dio instrucciones a su hijo Salomón. Dice hoy, últimas palabras, tienen que ser importantes, ¿verdad? David le dijo a Salomón: según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. No andes con mariconadas. Cumple los mandatos del Señor, tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. ¿Qué dice? Sigue los mandamientos, obedece al Señor. Dice, así prosperarás en todo lo que hagas por donde quiera que vayas. O sea, así vas a perpetuar la bendición que he trabajado arduamente para que recibas. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles, con toda el alma y con todo el corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. O sea, Él trabajó para esta bendición, recibió esta bendición. Y dices, hijo, de ti depende que se perpetúe o que se sume. ¿Y qué pasó con David? Con este Salomón. Hay muchos que reciben ese contexto de bendición y se terminan desviando del camino heredado y heredan maldición para ellos y su descendencia. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Heredó la tremenda bendición? 1 Reyes 11, del 2 al 12. No supo retener la bendición. Y muchas veces cuando recibes algo gratis que no te costó, ¿qué tanto lo valoras? Pero cuando te cuesta, dices, hijo, más vale que me obedezcas. ¿Sabes cuánto me costó que tú tengas este contexto de bendición? Lágrimas, sudor de sangre. Pues sí. Seguramente me veía a David así agarrando a Salomón del cuello y dice, más vale que obedezcas al Señor. Dice 1 Reyes 11, del 2 al 12. Ahora bien, Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija de Faraón, se casó con muchas mujeres de Moab, Amón, Edom, Sidón y los hititas. Era de lo peor, chicos. Sí. Eran princesas. Pero pues aunque la mona se viste de seda. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando le dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Porque se habían envanecido. Pues yo soy acá el rey, pues tú más sabio, pues qué onda. Y ¿te ha pasado que a veces subestimas las ordenanzas de Dios? Y dices, no, pues no le hago caso. Me dicen que haga esto, pero no creo que vayas. Y lo subestimo. Cuando Salomón ya era anciano, ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel a Dios, como lo había sido David, su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, a Moloc, al detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta como lo había hecho David, su padre. El Señor estaba tan enojado, versículo 9, con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. ¡Hasta se le había aparecido! Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso del mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Por amor a David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. O sea, y por amor a David. ¿Te das cuenta? O sea, tú ya recibiste un contexto de maldición. Tú le puedes añadir más maldición, ¿sabes? ¿Estás consciente? Puedes añadir más maldición a tus hijos. O puedes empezar el trabajo de Nehemías de reconstrucción para cambiar ese contexto. ¿Te va a costar? Sí, te va a costar. Cambiar hábitos, aprender formas de pensar, cambiar todos los patrones de comportamiento, de conducta y de pensamiento que desataron la maldición. Tienes que revertirlo. Porque sin eso no se va a cambiar. Y tú vas a ser partícipe de esas maldiciones heredadas.
¿Quieres tú cambiar la maldición para tus hijos? ¿Quieres ser tú ese Nehemías? No es fácil, pero Dios está contigo como lo estuvo con Nehemías. Va a haber dificultades, te va a costar lágrimas, sudor y sangre. Vas a tener que reformar un montón de cosas en tu vida para que Dios te pueda colocar en la posición de bendición. Pero lo vas a valorar porque te costó. Va a haber más gloria de tu parte. Y cuando vean tu historia, la gente se va a inspirar en ti. Yo veo un contexto donde, oye, heredé muchas carencias y dificultades en mi familia. Gracias estuvo conmigo para revertirles en bendición. Gracias al contexto, heredé el contexto de inmoralidad sexual, se convirtió en pureza sexual. Sí, hubo problemáticas que tuve que vencer y demás, y gracias a eso incluso salió taller de desintoxicación sexual. Oye, hubo problemas de heridas emocionales por el contexto. El Señor trabajó conmigo para revertirlas, y se convirtió en bendición para más personas. Y Dios quiere estar trabajando contigo de esa forma. Porque el contexto de bendición en el cual tú trabajas afecta no solamente a tu descendencia, afecta a más personas. Pero si tú no trabajas en esto, tú puedes seguir perpetuando la maldición. Y qué horror pensar, a mi hijo le fue mal porque no fui obediente. Porque no me al Señor. Porque fui negligente en las disciplinas que me estaban inculcando en la iglesia. ¿Qué por eso? Porque fui un cobarde. Porque no vencí los obstáculos. Porque no me discipliné. ¡Qué fuerte! Y sé que para algunos es, oye, entonces si le pasó esto a mi hijo, ¿fue producto de mi desobediencia, de mis papás, o fue producto de su desobediencia? Mira, déjame decir, es muy complejo todo esto. Muy complejo. Dice Eclesiastés 8:17, me di cuenta que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo bajo el sol. Ni siquiera los sabios lo descubren todo. No importa lo que digan. O sea, es como, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? No, pues este es para la gloria de Dios. Esto fue por caso tipo Job. Lo que tú quieras. Es muy complejo tratar de descifrar eso. Pero lo importante es que hay cosas que suceden, sí, por pecados de los papás de nuestros antepasados, por nuestros pecados o por sus pecados. O por ningún pecado, como el caso de Job. Pero lo que basta aquí es que sepas que hay en Cristo el poder para transformar todos esos escenarios en bendición. Hay poder para transformarlo. Y sabes que no va a bastar el que quites la base legal que trae la maldición, que quites el veneno. Vas a tener que trabajar en cambiar las actitudes, patrones, conductas que produjeron esa maldición. Y ese proceso de rehabilitación es el mismo trabajo de Nehemías. Mi pregunta aquí, ¿estás dispuesto a entrar al reto? ¿Tú quieres heredar esa bendición en tu familia? Esto es para valientes, chicos. Esto es para valientes. Y tu disciplina ahorita de joven, de soltero o de casado, o en Cristo ahora, estás reedificando para dar eso a tu familia. Mi oración es que podamos ser esos Nehemías que vencieron los obstáculos, las dificultades, para poder narrar grandes historias para Cristo y heredar a nuestros hijos una ciudad amurallada, una ciudad restablecida, un lugar de bendición. ¿Tú quieres también ser esos? ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias, Padre, porque vamos a entender y comprender en ti, Señor, cuán importante es comenzar ese trabajo de reconstrucción, Señor, para poder heredar bendición a nuestros hijos, para revertir la maldición heredada, Señor. Damos tantas gracias porque sabemos que contamos contigo, con tu favor, gracias a la obra de Cristo en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a ser esos Nehemías, a vencer los obstáculos, las deficiencias, a cambiar esos hábitos, esas murallas derribadas en nuestras vidas, Señor, que han producido sufrimiento, dificultades, Señor. Queremos ser esas historias gloriosas que tú escribes para inspiración y para gloria tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a edificar esas murallas caídas en nuestra vida, que podamos heredar bendición a más personas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.